IndexArc. Asistente para la generación del índice de contenido del proyecto arquitectónico. En la actualidad, el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España pone a disposición de los arquitectos proyectistas la aplicación informática IndexArc, que se presenta como asistente para la generación del índice de contenido del proyecto arquitectónico. IndexArc permite generar índices de contenido que cumplen con lo establecido por la normativa aplicable. Se trata de una herramienta destinada a filtrar los contenidos del manual de calidad de proyecto arquitectónico, a fin de que se ajusten a los requisitos de cada proyecto, en función de los siguientes aspectos. La fase del encargo. El uso principal del edificio. El tipo de intervención. La ubicación del edificio. Tras el filtrado, IndexArc proporciona el índice completo del proyecto, en cumplimiento de lo establecido por el anejo 1 de la parte 1 del Código Técnico de la Edificación, desarrollado de acuerdo con la normativa de aplicación. Una lista de chequeo del contenido del proyecto. El índice se genera en un fichero de formato Word, mientras que la lista de chequeo se genera en formato PDF. El proceso de actualización continua por parte del Consejo Superior y de los Colegios de Arquitectos permite que IndexArc incorpore referencias a toda la normativa técnica exigible tanto en el ámbito estatal como en el ámbito autonómico. IndexArc organiza el contenido del manual de calidad de proyecto arquitectónico aplicando una estructura de árbol, desde lo más general hacia lo más detallado. Generación del índice. Para poder utilizar IndexArc es necesario estar registrado en el sitio web del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España. Tras el registro, el nombre de usuario y la contraseña elegidos permitirán la conexión. Para acceder a IndexArc habrá que facilitar, además, el NIF. Completada la identificación, se mostrará la pantalla de bienvenida. En ella, el botón Crear nuevo índice dará acceso a una pantalla en la que habrá que introducir los siguientes parámetros del proyecto. Fase de proyecto. Usos. Tipo de obra. Comunidad autónoma. Provincia. Introducidos esos datos, el botón Generar índice de proyecto hará que emerja la ventana Nuevo índice, en la que habrá que asignar un nombre y en la que se podrá asignar un código opcional. Después, el botón Crear proyecto iniciará el proceso de generación del índice de contenidos. Estructura del documento. Cuando se genera un índice, la pantalla Índice de contenidos muestra en su parte inferior una lista de documentos que indica el número de elementos asociados a cada uno. Los documentos principales serán: memoria, planos, pliego de condiciones, mediciones, presupuesto, proyectos parciales y otros documentos técnicos complementarios. Para ver el listado de los elementos que integran la memoria habrá que pulsar sobre la barra azul correspondiente. Los elementos serán: índice de memoria, memoria descriptiva, memoria constructiva, cumplimiento del CTE, etc. Todos esos elementos son documentos, tal y como se indica a la derecha de las barras azules. Cuando se pulsa sobre la barra azul de un documento, IndexArc muestra una ventana con información y despliega la lista de los elementos asociados. Por ejemplo, al pulsar sobre la barra Cumplimiento del CTE, la ventana de información muestra comentarios de apoyo, ayudas para facilitar la comprensión por parte del proyectista, fuentes normativas, identificación de la fuente, incluyendo dirección URL. Botón Añadir comentario. Hace que aparezca el campo Comentarios, en el que el proyectista puede añadir lo que considere oportuno y luego guardarlo o cancelarlo mediante el botón correspondiente. Bajo la ventana de información aparece el listado de los elementos contenidos en el documento Cumplimiento del CTE. Seguridad estructural SE. Seguridad en caso de incendio SI. Seguridad de utilización y accesibilidad SUA. Etc.
Todos esos elementos son capítulos. Cuando se pulsa sobre el capítulo Seguridad Estructural SE, la ventana de información muestra, además de los campos ya descritos de comentarios de apoyo y fuentes normativas. Coherencia documental. Extremos relacionados. Listado de elementos con los que el proyectista debe cuidar la coherencia documental, con enlaces para acceso directo. Debajo de la ventana de información se muestra el único elemento que contiene el capítulo Seguridad Estructural SE. Aplicación DBSE, apartados 2, 3, 4 DBSE. Ese elemento es un apartado, y los apartados también contienen elementos, en este caso. S1 Resistencia y estabilidad. S2 Aptitud al servicio. SEA Acciones en la edificación. Etcétera. Todos esos elementos son subapartados. Dentro del subapartado SEA Acciones en la edificación encontramos acciones permanentes, acciones variables, acciones accidentales. Esos tres elementos son epígrafes. Dentro del epígrafe Acciones permanentes encontramos peso propio. Ese elemento es un subepígrafe, que a su vez contiene peso propio de los materiales. Ese elemento es un parámetro. Todos los tipos de elementos descritos componen la jerarquía completa que establece IndexArc. Documentos, capítulos, apartados, subapartados, epígrafes, subepígrafes y parámetros. Al pulsar sobre la barra de un parámetro, IndexArc muestra texto desarrollado. Se identifica el apartado de la normativa en el que se define el parámetro. Información de verificación. Ayudas para agilizar la verificación del cumplimiento. Existencia y adecuación. En muchos elementos del árbol, IndexArc muestra el icono CExist, que indica que se trata de un elemento sujeto a comprobación de existencia en el procedimiento de visado. En otros, el icono es A+CADEC, que indica que se trata de un elemento sujeto a comprobación de adecuación. Verificación de elementos. Cada una de las barras del listado tiene a su derecha una casilla de verificación. Cuando el proyectista la acciona, aparece una marca de verificación de color verde, lo cual le permite dejar constancia de que ese elemento ya posee la integridad documental y la corrección formal que le corresponde, en función de las características particulares del proyecto. Justo encima del listado de elementos, la opción Ver elementos pendientes permite al proyectista obtener un listado de elementos que aún están pendientes de verificación. La opción Ver índice de trabajo recuperará el listado completo. Eliminación de elementos. La X que aparece en cada barra, justo a la izquierda de la casilla de verificación, permite eliminar el elemento. Los casos que justifican una eliminación son: la normativa no se aplica, el proyectista debe identificar el artículo que establece la exclusión. Se proyecta una solución alternativa que se aparta total o parcialmente de los documentos básicos del CTE, con la conformidad del promotor, el proyectista debe aportar un certificado específico, que formará parte integrante de los anejos a la memoria. La opción Ver elementos eliminados, justo encima del listado, proporciona un listado de elementos suprimidos que pueden recuperarse pulsando el icono más, a la derecha de cada barra. Adición y eliminación de usos. El botón +- cambiar usos hace que aparezca la ventana Agregar eliminar usos, con un menú desplegable que permite seleccionar el uso a agregar o eliminar. Seleccionado el uso, el botón Aceptar hace que aparezca un mensaje que advierte de posibles cambios en la estructura del proyecto. El botón Aceptar confirma que se desea continuar e inicia la carga del índice modificado. Exportar. El botón Exportar despliega tres opciones. Exportar Word, completo. Exporta el contenido revisado incluyendo los comentarios introducidos por el proyectista. Tras la generación se produce la descarga del archivo con extensión doc.
Se trata de un documento muy extenso que no se limita a la tabla de contenidos del proyecto, sino que luego desarrolla la estructura del documento con cada uno de sus epígrafes y con comentarios de apoyo al proyectista, notas sobre coherencia documental y extremos relacionados, e identificación del texto desarrollado. Exportar PDF con epígrafes sujetos a CA. Exporta un documento en formato PDF con el sufijo comparec. Contiene los extremos sujetos a comprobación de adecuación, con casillas de verificación que permiten al arquitecto de visado altar sus comprobaciones. Exportar PDF con contpred y epígrafes sujetos a CE. Exporta un documento en formato PDF con el sufijo compexist. Contiene los extremos obligatorios y sujetos a comprobación de existencia en visado, con casillas de verificación destinadas a que el arquitecto de visado anote sus comprobaciones.